Muy buenos días, queridos hermanos. En esta oportunidad vamos a compartir una vez más uno de los salmos que venimos leyendo, repasando y meditando en ellos. Quizás no es un estudio profundo, pero sí con algunas lecciones puntuales que, como siempre, son necesarias para nuestro diario vivir. En esta oportunidad vamos a compartir el Salmo número 83. Este salmo tiene una característica. Este es el último salmo de Asaf. Ya no habremos de encontrarnos con él, nos despediremos y vemos que Asaf en este último salmo, más allá de todo lo que nos ha enseñado y nos ha compartido a lo largo del estudio de este libro, es alguien que está mirando hacia atrás, mira a su presente y mira hacia su futuro en este salmo desde una perspectiva interesante. Él podría haber terminado la escritura de todos aquellos salmos que fue compartiendo. Nunca tenemos que olvidar el ingrediente principal, y es que toda la escritura es inspirada por Dios. Eh, y Asaf, al escribir este último salmo, lo hace desde la perspectiva de aquel que sabe que tiene que estar atento y mantenerse en pie, porque los enemigos son muchos y son poderosos. Este es un poema lírico, sí, es un poema lírico que también contiene algunas pizcas de lamento nacional, incluye oración, imprecaciones o llamados hacia Dios a que vea a los enemigos y que sean destruidos por parte de Él. Y como alguien expresó, este es un salmo que sería mucho mejor leerlo y estudiarlo con un mapa en mano, porque se señalan diversos enemigos nacionales de Israel. Posiblemente la mirada histórica hacia este salmo podamos encuadrarlo en los pasajes del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, cuando se realiza o se produce la coalición de naciones enemigas que vendrían contra Josafat. Y aunque algunos estudiosos de la Biblia creen que las naciones que se mencionan son solo símbolos de todos los enemigos de Israel, pero en definitiva lo que hace Josafat, sea contemplando el pasado, el presente o el futuro de Israel como nación, es, en primer lugar, orar, orar a Dios. Así es como comienza este salmo. Salmo 83 dice: plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Cántico, salmo de Asaf, versículo 1 expresa: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Y lo que viene a partir de allí, a lo largo de los 18 versículos que lo componen, son por lo menos dos grandes divisiones. Del versículo 2 al versículo 8 es una protesta contra los enemigos de Israel. Y del versículo 9 al versículo 18 es una petición de juicio divino. Como dijimos antes, es una mirada histórica. Es una mirada histórica. Porque a lo largo de toda esta descripción que hace Asaf de sus enemigos, no pasa por alto a ninguno de ellos y los describe en forma perfecta. Él habla acerca de los edomitas, los agarenos, una lista de naciones que describe a los enemigos de Israel a lo largo de toda la historia. Edom descendía de Saúl y vivía al sureste de Israel. Los ismaelitas, descendientes de Abraham y Agar, eran tribus beduinas. Los moabitas descendían de Lot y eran unas tribus que vivían al este del Jordán. Los agarenos eran una tribu nómada que vivía al este del Jordán también. Se habla acerca de Jebal, de Tiro, y Jebal era probablemente una comunidad al sur del Mar Muerto, cerca de Petra, en Edom. Amón, una nación que descendía de Lot, estaba situado al este del río Jordán. Los amalecitas nómadas que vivían al sureste del río Jordán eran descendientes de Saúl.
Filistea estaba situada al suroeste de Israel. Tiro se encontraba al noroeste de Israel. Habla acerca del asirio. Esta nación dominante del siglo octavo a.C. llevó cautivas a las 10 tribus del norte de Israel en el año 722 a.C. Y Asiria empleó naciones menores como Moab y Amón, los hijos de Lot, o descendientes de los hijos de Lot, para cumplir sus metas militares. Es decir, si Asaf se detiene en el centro de su nación, en el punto más central de su nación, mira alrededor y lo que explica es que está rodeado, absolutamente rodeado de todos los enemigos. A lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, esto ha sido así. Por esa razón, el Salmo no solamente tiene que ser mirado en forma histórica, sino también en forma ideal, como hablando de algo siempre presente en la historia de Israel. Y en este caso contiene un mensaje para todas las épocas. Israel siempre ha estado y siempre estará rodeado de enemigos. Aún podemos mirarlo proféticamente y mirar la extensión de estas palabras de Asaf a nuestro pleno siglo XXI. Contemplar a Israel como una piedra en el zapato de las naciones que se oponen constantemente a ellos. Las naciones enemigas rugen, hacen gran tumulto, jactándose de lo que van a hacer constantemente. Pero hay un tema que muchas veces pasan por alto y en el cual siempre tropiezan. Deben cuidarse del error de pasar por alto las lecciones de la historia. Bien podemos desconfiar de quienes más se jactan de su poderío, porque si tienen a Dios en contra, su guerra está perdida antes de comenzarla. Y sin embargo, la oposición contra Israel es constante. Vez tras vez, esto le sucede a este pueblo. Como decíamos desde el versículo 1 al versículo 8, la descripción del peligro puede resumirse en esta frase: todo el mundo está contra Israel y su único recurso es volverse a Dios, su único recurso es la oración. Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Ellos escuchan a las naciones rugir como leones furiosos y sin embargo Israel mira a la historia, mira hacia atrás y desde los versículos 9 al versículo 11 nos encontramos cómo ellos hacen un repaso también de las victorias que tuvieron antiguamente y de cómo Dios obró en su favor para liberarlos como nación. Ahora, uno puede preguntarse, o podría hacerse con razón este planteo: ¿a mí de qué me sirve saber o conocer acerca de las guerras de Israel? ¿Por qué razón a mí, un creyente que en esta mañana se sienta a leer el Salmo 83 y trata de comprender qué significa tantas naciones oponiéndose a una pequeñísima nación en medio de los continentes? ¿De qué me sirve a mí comprender que hay una nación que está siendo atacada por otras? Bueno, nada más y nada menos que traspolar en escala lo que significa pertenecer a Dios y lo que significa ser cuidado y protegido por Dios. Cuidado y protegido por Dios. Allí en el versículo número 3 encontramos esta expresión: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. El vocablo hebreo para protegidos significa escondidos. La versión ampliada de la Biblia expresa tus escondidos, tus preciosos. Los escondidos de Dios son aquellos que acuden a su tabernáculo en el día del mal, a quienes Él esconderá en lo secreto de su presencia y a salvo de la conspiración del hombre. La relación de Israel es nada más y nada menos lo que enfurece a las naciones.
Los escondidos de Dios son sus hijos verdaderos. Quienes conscientes de su debilidad se esconden en Él. Se colocan bajo las alas de Dios, donde son protegidos de malicia. Y si una nación completa podía hacer esto, ¿qué podríamos decir entonces de cada uno de sus componentes? Pasando los siglos nos encontramos cada uno de nosotros los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos y salvados por la sangre de Cristo, en una situación similar. Para algunos, en este tiempo, los enemigos físicos son muy reales, muy reales. La guerra desnuda lo peor del ser humano alejado de Dios. Y en realidad, tanto en el caso de Israel como en el caso de los creyentes, no es Israel contra el mundo, no somos los creyentes contra el mundo, sino que es el mundo en contra de Dios y en contra de todos aquellos que lo representamos aquí en la tierra. Cuando uno mira la misma expresión del Señor Jesucristo contemplando a Pedro allí en Lucas 22:31, nos encontramos con el mismo Salvador contemplando a sus discípulos, y especialmente a él, y decirle, dijo también el Señor allí en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. La historia es conocida para todos nosotros, o por todos nosotros, queridos hermanos. Lo que significó para Pedro encontrarse en medio del conflicto. Y no era cualquier nación la que se levantaba contra él, era aquel que motiva el mal y aquel que motiva todas las guerras en el corazón del hombre, el que se opondría a Dios a través de la oposición hacia Pedro. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, pero yo he rogado, yo he rogado. Algunos años después, Pedro expresaría en su primer carta, en el capítulo 5 y versículo 8, lo siguiente: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro aprendió muy bien la lección y le entendía perfectamente lo que significaba encontrarse en medio del conflicto, a través de la oposición, a través de la tentación. Él entendía claramente lo que significaba estar en el medio. Como judío y como perteneciente al pueblo de Israel, podía mirar en su propia historia, la historia de su nación, y hasta podía leer tranquilamente Salmo 83 y darse cuenta que él, en su experiencia personal, estaba viviendo lo mismo que vivió su propio pueblo por tener una relación con Dios. Pero ahora era mucho más íntima y personal, porque ya no miraba la confrontación como algo general del pueblo, lo miraba en su propia vida. Cantamos muchas veces aquel himno que dice, los enemigos son muy poderosos. Y la verdad que al compartir la reunión de varones en el día de ayer, en la noche de ayer, y en lo que Matías nos compartía acerca de lo que significaba el mundo secular opuesto a Dios y en contra de Dios, uno puede llegar a pensar que, si bien es cierto que por ahora no estamos siendo asediados por naciones como lo fue el Israel de Dios en su momento, pero la confrontación nunca terminó y nunca va a terminar. Hoy podemos contemplar de qué forma Satanás alienta a las naciones oponiéndose a todo lo que tiene que ver con Dios. Y allí estamos incluidos cada uno de nosotros. Aquella lección básica de nuestro ABC como cristiano, de saber, conocer y reconocer quiénes son nuestros enemigos, Satanás, el mundo y la carne, en este día se intensifica mucho más por la conjugación de estos tres grandes poderes en contra de los cristianos. Satanás asusando constantemente a el sistema de este mundo para incentivar a nuestra carne a apartarnos y a renegar de nuestra relación con Dios. Y es allí donde verdaderamente se presenta
nuestra gran oportunidad de poner en las manos de Dios cada una de nuestras luchas, cada una de nuestras tentaciones, cada una de nuestras batallas, y tomar el ejemplo de Asaf, que oró antes de describir a los enemigos, antes de describir a las batallas de su pueblo triunfante. Antes que nada, lo que hizo Asaf en el primer versículo fue orar pidiendo la ayuda de Dios. Querido hermano, querida hermana, no sé cuál es tu lucha. Tampoco sé cuál es tu enemigo. Sí conozco los míos. Sí sé cuáles son aquellos elementos que Satanás utiliza para tentarme. Él conoce perfectamente mi talón de Aquiles y sabe de dónde apuntar, tomando mano de todo lo que este sistema significa para él y de la manera en que él lo utiliza, para llevarme a ese punto en donde pueda ser yo derrotado de forma personal. Y sin embargo, tengo todavía la opción que tuvo Asaf de echar mano al arma más poderosa que el Señor nos ha dejado y que se ha conocido en todos los tiempos, y es la oración a Dios. ¿Quién ora a Dios en medio del conflicto? Aquel que sabe que los enemigos son muy poderosos, aquel que muchas veces se encuentra rodeado, aquel que sabe que solo no puede y que jamás podrá. Y creo que lo que más nos desespera humanamente hablando es el hecho de esperar la victoria en Dios. Miren, de la manera en que termina este salmo, nos llama mucho la atención lo que Asaf expresa, porque él dice en los últimos versículos de este salmo precisamente lo que nosotros tendríamos que pensar, expresar y sentir cada vez que nos vemos atacados de alguna manera. El propósito de la imprecación de Asaf en contra de los enemigos era nada más y nada menos para que ellos también conozcan a Dios. No es personal ni nacional, sino que es principalmente espiritual. Que los enemigos también conozcan y glorifiquen a Dios. Dice Asaf en el versículo 17: sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Parecen duras estas palabras, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña claramente lo que significa ser enemigo de Dios. Y sabemos de antemano cuál es ese final. Pero el versículo 18, último versículo de este Salmo 83, expresa: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Miren, hermanos, ha habido momentos en la historia donde pareciera que la iglesia ha sido reducida a su mínima expresión, en donde pareciera que ya no hay ninguna voz que pueda levantarse, que las naciones y sus interlocutores, sean quienes sean, sean los nombres que sean, han tenido supremacía o se han impuesto sobre la iglesia de Dios. Y sin embargo, siempre ha habido un remanente que se ha levantado para decir: aquí estamos, y aquí estamos porque Dios así lo ha querido y porque Dios nos ha protegido. Qué interesante el corazón de Asaf a lo largo de todos estos salmos, porque él termina en este último salmo que escribe haciendo dos cosas: orando, reconociéndose débil, pero también apuntando a lo único que tiene que ser reconocido con toda la gloria y con toda la honra, esto es, a su gran y amado Dios. Repito las palabras del himno: los enemigos son, oh Dios, muy poderosos. Pero también dice: tú eres mi amigo, oh Dios, fuerte adalid, fuerte defensor. Y tanto Asaf en forma personal, Israel en forma de nación, nosotros como creyentes y formando parte de la iglesia de Dios, podemos decir exactamente lo mismo. Como el Israel rodeado de naciones enemigas, la iglesia en este tiempo se encuentra rodeado
de enemigos de toda característica. Y allí estamos, cada uno de nosotros, orando a Dios, pero no solamente orando a Dios pidiendo protección, sino ampliando la enseñanza que el Señor Jesucristo hizo acerca de los enemigos. Y es que la iglesia es la única que puede orar por ellos, no para que sean destruidos, cuando pensamos en personas en primer lugar, sino para que sean redimidos, perdonados, salvados, y que conozcan al único y verdadero Dios. Porque en definitiva, queridos hermanos, cada uno de nosotros también estuvimos en ese lugar. También fuimos enemigos de Dios. Y seguramente que hubo alguien que oró por nosotros y nos ayudó y nos llevó al conocimiento de la verdad. Para Israel era a través de la guerra, a través del accionar de Dios para ser librados. Es cierto, eran otros tiempos, pero el Señor Jesucristo puso las cosas en su lugar y nos enseña hoy en día, no solamente a leer este salmo en forma imprecatoria, pidiendo venganza o pidiendo destrucción. Hoy el Señor, a través de la historia de Israel, nos enseña que nosotros tenemos un recurso más, el recurso de la gracia y la misericordia, para aquellos que sin conocerle, a través de toda su vida solamente, se transforman en enemigos. Pero hoy son enemigos con la posibilidad de ser cambiados en amigos, porque el Señor así nos lo ha enseñado a cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en este día y nos ayude a mirar a nuestro alrededor, reconocer a nuestros enemigos, poner nuestras manos en las manos de Dios, pedir su ayuda, su cuidado, su protección, pero también aún ir un paso más allá, orar por aquellos que se oponen a nosotros. ¿Quién sabe? Quizás ese que es enemigo mío, a través del testimonio, a través de nuestra firmeza y fundamentalmente a través de la predicación del Evangelio, el día de mañana sea considerado amigo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en este día.